Hola, doctor. Buenas noches, María. Buenas noches, Mariano, Román. ¿Cómo va, doc? Bien, muy bien. Bueno, Gracias por llamar. no, por favor, hoy estamos un poco así como... No sé, estamos muy alegres, doctor. Power, están power, para empezar el mes de octubre. Bueno, doc, estábamos hablando del riesgo en psiquiatría. ¿Estamos hablando del riesgo del psiquiatra o del riesgo que implica manejarse con todo lo que tiene que ver con la psiquiatría en sí? Bueno, el tema surge, gracias por el comentario, porque el tema surge a partir del desgraciado suceso ocurrido en las inmediaciones del Malva, del cual todo el mundo está informado, acerca de un paciente psiquiátrico que en pleno delirio... Sí, le clavó el cuchillo al policía y lo mató. A un agente de policía en una situación tan desafortunada, tan triste como bastante, yo diría, muy inusual en el campo de la psiquiatría. ¿Y por qué menciono esto? Porque la imaginación popular, aún estamos hablando entre gente muy preparada, piensa que por naturaleza un paciente afectado por enfermedades mentales graves, como una esquizofrenia en este caso, es naturalmente violento, y eso es un mito, una mentira, un prejuicio y una falsedad. En rigor, en la estadística internacional, del 100% de pacientes psiquiátricos con patología psiquiátrica grave, solamente el 5% o menos es violento y puede actuar su delirio y sus alucinaciones atacando a una persona determinada. Claro. El cine, la literatura y un montón de cosas para vender ha generalizado esta superstición, y el prejuicio que existe hoy en pleno siglo XXI, bueno, abundó esta cuestión. Pero la realidad es que solamente en el 5%, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. El 95% restante es víctima de violencia, es decir, su estado de enfermedad mental lo torna muy vulnerable, y muy pasible de ser víctima violentado de cualquier tipo de crimen. Claro. Esto pasa con muchísima frecuencia, desde engaños, desde estafas, hasta agresiones físicas, hasta agresiones sexuales y hasta el homicidio en algunas ocasiones. Por eso esto es importante aclararlo a la audiencia a partir de este episodio. Ahora, volviendo un poquito a lo que ocurrió y a lo que ha pasado ya en Argentina, desgraciadamente, en muchas oportunidades. Sí, con tiradores inclusive, ¿no? ¿Perdón, cómo? Recuerdo el tirador del barrio Belgrano, por ejemplo. Exactamente, el tirador del barrio Belgrano, el hijo del señor de una corporación o asociación de empresas de seguridad que sufría de esquizofrenia, no conseguía lugar para internar, y el hijo termina matándolo de varios disparos a su propio padre en pleno delirio. El caso de una señora de Flores que estaba sin tratamiento psiquiátrico y degolló a su hija. Suicidios en los distintos hospitales de la ciudad en servicios que no tenían, digamos, los medios para tratar pacientes psiquiátricos. El caso de un muchacho que fue evaluado en un hospital general, se consideró que no representaba un riesgo, y a las 2 de la mañana apuñaló a un señor que se había levantado a comprar cigarrillos en plena avenida Pedro Goyena. Es decir, muchos casos tristes. ¿Y a qué conclusión llega esta situación? Son todos pacientes que no recibieron tratamiento adecuado, que no recibieron contención adecuada, debido a algo que, en mi opinión, existe en la Argentina, desgraciadamente, que es la ley de salud mental vigente. La ley de salud mental vigente tiene un articulado que no ha sido realizado con el asesoramiento de ninguna facultad de medicina de la Argentina. Es como, yo lo comparo a veces como un bombón que uno mira y dice, qué rico bombón, qué bien presentado. Le saco el papel y digo, qué rico chocolate que me voy a comer, y uno lo muerde y el gusto es tan amargo que lo tiene que tirar. ¿Qué pasó? La ley era una ley con muy buenas intenciones. En el 2010
venía a defender los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, con enfermedad mental, y a evitar internaciones innecesarias. Todo fantástico hasta ese punto. Ahora, ¿qué pasó en la práctica? En la práctica, la ambigüedad, la articulación de los distintos artículos, valga la redundancia, que forman parte de la ley, hacen tan compleja la tarea del psiquiatra, hablando del riesgo cierto inminente que no definen en ningún lugar, que meten miedo a los psiquiatras, especialmente a los psiquiatras jóvenes que trabajan en las guardias psiquiátricas, para lograr la internación. Y en consecuencia, lo que antes se hacía, que eran internaciones breves, estamos hablando de 24 a 48 horas, para estudiar al paciente, cosa que se hace en cualquier servicio de guardia, de cualquier hospital general, a veces se lo deja internado para ver cómo evoluciona. Bueno, lo mismo en psiquiatría, una disciplina médica, había que internarlo 24 a 48 horas. Ahora, a partir de esta ley no se puede hacer, solo se puede hacer una breve evaluación, y de esto surge necesariamente la incompletud de poder encontrar todos los signos y síntomas de enfermedad. Claro, porque en definitiva, o es una internación más definitiva, porque no se puede hacer algo a nivel evaluatorio más corto, ¿no? No se puede hacer algo que evalúe globalmente, porque muchas veces los pacientes, en la mayoría de los casos, esconden sus síntomas más severos, o mienten o disimulan, etcétera, etcétera, y en el fárrago del trabajo de un equipo de urgencias no se logra determinar la patología mental. Entonces, esto lleva puntualmente a que gente que necesita estar internada no lo pueda hacer. De hecho, esta ley de salud mental ha producido en todo el país el cierre de servicios de psiquiatría que trabajaban bien, eficientemente, con seguridad, en plazos cortos, y hoy en día en distintos lugares del país la gente no tiene dónde llevar a sus parientes enfermos que están muy descompensados y que requieren una internación. Y por lo cual situaciones violentas y suicidios ocurren en estos tiempos, gracias a la ley de salud mental, mucho más frecuentemente. Qué triste, ¿no? Porque es además, una desgracia. claro, porque además, Doc, seguramente habrá patologías que necesiten de una internación prolongada, pero también debe haber gente que con un buen psiquiatra, con un buen diagnóstico y con una buena medicación, tranquilamente por ahí puede mantenerse en el seno familiar. Entonces es triste, ¿no? Porque uno siempre, a ver, por supuesto que uno habla con liviandad de la locura y qué sé yo, pero hablemos en serio de las enfermedades mentales desde ese punto de vista, y digo, lo que está diciendo es real. Inclusive imagino que debe haber gente que no consigue un profesional apto y no le queda otra alternativa que decir, bueno, no puedo con esta persona, y la internamos, y debe ser muy triste, ¿no? Sí, pero el punto es que en algunas situaciones donde no es atendido por desidia de la familia, por negación del mismo paciente, los servicios de psiquiatría se ven limitados por esta ley a producir internaciones necesarias. Y esto también genera una complejidad judicial. De cualquier manera, esto ha producido que un muchacho, un determinado día, con síntomas muy floridos de psicosis, que no tuvo el tratamiento ni el diagnóstico adecuado, comete innecesariamente un crimen, mata a un ciudadano, muere él, una desgracia que se ha repetido y se repetirá mientras siga vigente esta ley, desgraciadamente. Inclusive, ahora, Doc, hay mucha gente en situación de calle. Exactamente. La situación, lo que has dicho muy bien, esta situación de calle a la que llegan muchos pacientes con enfermedades mentales graves, hacen que para sobrevivir un día de frío, como haría cualquier persona razonante, y no tengan dónde meterse, rompen el vidrio del auto, se meten dentro del auto para dormir, y ahí donde los terminan detenidos, Entonces, y empiezan a ser criminalizados. Y entonces pasa en la Argentina y en Estados Unidos y en el resto del mundo que un paciente con la enfermedad mental que necesita tratamiento específico termina incluido dentro del sistema penal. Y sin tratamiento.
donde no pertenece, no tiene nada que ver y sin tratamiento. Claro, y por ahí es a ver, debido a su patología termina siendo un recluso peligroso porque está sin medicación, con lo cual la pasa mucho peor, imagino. Por eso hay que desterrar los mitos, claro, e ir a la realidad de lo que le pasa a los pacientes afectados por psicosis esquizofrénica, que tienen dos condiciones básicas. Una es la percepción errónea que ellos tienen de la realidad. El delirio, que es un pensamiento que muchas veces puede pasar por ejemplo, que vos, María, un determinado día pienses que podés cambiar el rumbo de la elección norteamericana que se viene. Sí. Y vos tenés que ser presidente de Estados Unidos y Mariano tu vicepresidente. Sí. Y van a hacer un programa de radio de la Casa Blanca. ¿Sí? Pero vos tenés la certeza que esto va a ser así. Esto se llama delirio. Sí. Si a esto se acompañan alucinaciones, escuchar voces o ver visiones que acompañan esto, ratifica, y ese paciente, esa persona afectada de esto, vive esa realidad. No es agresiva por naturaleza, vive una realidad paralela y es necesario tratarla para devolverla a la realidad. Y esto es lo que se niega a mucha gente, que estigmatiza la enfermedad mental o que piensa que no existe la enfermedad mental o que los pacientes con enfermedades mentales no se curan nunca. Mentira. Un tratamiento adecuado muchas veces se puede hacer en un consultorio, y a veces, en algunos casos extremos, hay que producir una internación para evitar que ese paciente se dañe o dañe a terceros. Claro, bueno, lo que ocurrió en este caso, ¿no? La verdad que termina en una tragedia, porque por ahí no existieron las instancias anteriores, ¿no? Lo que vos decís, ¿no? Por eso, la información, esto que vos hacés tan diligentemente con Mariano y Román, en cuanto a informar a la gente, a hacerle perder el miedo, a abolir el prejuicio, a quitarnos los temores de otros tiempos, es importante para todos. Yo tengo muchas anécdotas de cómo tener un minuto y entender lo que es el delirio, y hay una anécdota muy graciosa cuando era mi época de guardia, donde una paciente es traída a las 2 de la mañana al hospital un día de invierno, hacía muchísimo frío. La traen en un patrullero, me avisan a mí, a la guardia, que estaba a 200 metros de donde se evaluaba la paciente. Entonces me pongo, yo estaba con un ambo de color rojo, y me pongo un sobretodo y un sombrero, porque hacía muchísimo frío, y me voy caminando 2 cuadras hasta el consultorio donde llegaba la paciente. Y la paciente le estaba pegando porque estaba en pleno delirio místico, claro, y le pegaba a los 2 policías. Me ve la paciente y se paraliza. Le digo, deje de pegarle a los señores. Y la mujer me hace caso inmediato. Los policías no podían creer. Esta mujer que nos viene pegando todo el trayecto, este hombre solo le dice que pare y la mujer para. Vaya a acostarse que ahora la enfermera le va a aplicar una inyección. La mujer obedeció, se metió en la cama y no dijo absolutamente nada y pasó la noche tranquila. Después me cuenta un colega, me dice que la entrevistó al día siguiente y le dice, doctor, ¿terminó la entrevista? Sí. ¿Usted trabaja en este hospital? Sí, le dice el doctor. Bueno, doctor, renuncie. ¿Por qué voy a renunciar? Porque anoche vine a la guardia, me trajo la policía y me atendió el diablo en persona. Ah, claro, sí, claro, tremendo. Pensó que no me iba a dar cuenta, pero tenía un sombrero para disimular los cuernos. Claro. Y un sobre todo para que no le viera la cola y el tridente. Claro. Pero me atendió el diablo en persona. Bueno, estos son los delirios, claro. Los delirios que afectan a determinadas personas dentro de la interpretación particular que cada uno puede hacer. Si uno se mete en el delirio como psiquiatra, puede determinar el grado de enfermedad, puede encontrar el tratamiento adecuado y puede recuperar al paciente. Hay pacientes esquizofrénicas catatónicas. Esto implica una enfermedad que si no se la saca de ese momento, se muere por desnutrición y por falta de líquidos. Y cuando no reaccionan a ningún tratamiento posible previo, se utiliza, en casos extremos donde todo fracaso, terapia electroconvulsiva. Ah, el electroshock, claro. Pero que ha sido demonizado por la ley de salud mental. Y esto salva vidas, esto es lo que hay que entender. De la misma manera que se ingresa un paciente con un paro cardíaco
se le va a aplicar una cardioversión, que es un shock eléctrico en el pecho, para que el corazón vuelva a latir. De la misma manera, determinados cuadros gravísimos en psiquiatría, que no tienen otro tratamiento, que no reaccionan a nada, necesitan tratamientos extremos. Claro, Esto claro. es un tratamiento médico más. Claro. Entonces, lo que es importante es que el público oyente saque el temor, saque el miedo, pregunte hasta el cansancio, porque la mayoría de los pacientes, como estábamos mencionando recién, pueden tratarse ambulatoriamente, pueden tener excelentes resultados y lo que es más, pueden recuperar sus vidas y pueden armar familias, estar con sus trabajos, desempeñarse socialmente, pero es necesario quitarse la máscara del prejuicio, la máscara del miedo, la máscara de la ignorancia muchas veces, porque están los médicos psiquiatras para explicar adecuadamente aquí Seguro. en Buenos Aires y en todo el país. Doc, muchas gracias, muy claro como siempre. Por favor, María. Te mando un abrazo grande y feliz octubre. Feliz octubre para todos. Sí, por favor, como Pásenla genial. diría Silvio Soldán en aquel momento, feliz domingo. Nosotros decimos feliz octubre, a ver si este mes nos trae un poco de mejores noticias y... Sí, y feliz día del café también, como dice. Feliz día del cafecito, claro que sí, Mariano prometió.